Imagina un lugar donde cada paso que das podría llevarte a perderte para siempre. No en un laberinto de peligros, sino en un entramado de paisajes tan sublimes que podrían robarte el aliento y nunca devolvértelo. El norte de Argentina, con su geografía indómita, es un territorio donde la naturaleza se despliega con una belleza tan abrumadora que podrías encontrar peligroso, no por los caminos sinuosos, ni por los desiertos infinitos, sino porque una vez que lo descubras, podría atraparte para siempre. Porque el verdadero riesgo de viajar al norte argentino es que podrías enamorarte perdidamente de su magia, de sus colores, de su gente, y nunca más querer partir. Bienvenidos a un viaje hacia lo que algunos llaman peligroso, pero que otros consideran un amor eterno. Imagina un viaje tan impresionante que cada paso podría hacer perderte para siempre, pero no en un sentido peligroso como podrías pensar. Este viaje es un recorrido por el norte argentino, un lugar donde los paisajes son tan majestuosos y las culturas tan arraigadas, que podrías enamorarte perdidamente. Aquí, la naturaleza no solo te rodea, sino que te envuelve y transforma. Este es un viaje que podría cambiar tu vida. Así que, antes de adentrarnos en estos lugares fascinantes, asegúrate de suscribirte a mi canal para no perderte más aventuras como esta. Y al final del vídeo, no olvides dejarme un comentario contando cuál de estos rincones te atrapó más. Ahora sí, prepárate para descubrir la magia del norte argentino. Salta, la Linda, un encuentro con la belleza natural. Nuestro viaje comienza en Salta, conocida como La Linda. Y una vez que la conoces, es fácil entender por qué. Salta es un lugar donde la historia, la cultura y la naturaleza se combinan de manera perfecta. Su capital, con su arquitectura colonial, parece congelada en el tiempo, con la imponente Basílica Menor y el Cabildo como guardianes de su pasado. Pero más allá de la ciudad, la provincia se despliega en paisajes que parecen de otro mundo. Uno de los puntos más impactantes es la Quebrada de las Conchas, un lugar donde la erosión ha esculpido formas increíbles en la roca. Las Gargantas del Diablo y el anfiteatro son dos de los lugares más icónicos, donde los colores rojos y ocres contrastan con el cielo azul, creando un cuadro natural que podría hacerte sentir en un planeta diferente. No es difícil enamorarse de Salta cuando estás rodeado de tanta belleza. Y si quieres una experiencia que realmente te conecte con la tierra, no puedes dejar de visitar Cafayate, famoso por sus viñedos. Aquí, el sol brilla con fuerza, y los viñedos producen algunos de los mejores vinos de Argentina, como el Torrontés, un vino blanco fresco y aromático que es el orgullo de la región. Tucumán, la cuna de la independencia. Nuestro próximo destino es Tucumán, la provincia más pequeña de Argentina, pero con una riqueza histórica y natural inmensa. Conocida como el Jardín de la República, Tucumán es el lugar donde se firmó la Declaración de la Independencia Argentina en 1816. La Casa Histórica de la Independencia, en San Miguel de Tucumán, es un sitio que no puedes dejar de visitar. Este pequeño pero significativo edificio es un recordatorio de los pasos que dieron forma a la nación argentina. Pero Tucumán no es solo historia, es también un paraíso natural. El Cerro San Javier, con su exuberante vegetación, es el pulmón verde de la provincia. Aquí puedes disfrutar de una vista panorámica de la ciudad y sus alrededores, y si eres amante de la aventura, el parapente es una de las actividades más emocionantes que puedes realizar, lanzándote desde lo alto de las montañas para planear sobre los valles y bosques. Otro lugar imprescindible es Tafí del Valle, un oasis de paz rodeado de montañas. Aquí, la combinación de paisajes verdes, cielos azules y el lago Langostura forman una postal que te invita a relajarte y desconectarte del mundo. Pero cuidado, porque es fácil perderse en la serenidad de este lugar y dejar atrás todas las preocupaciones. Catamarca, la fuerza de la montaña. Continuando nuestro viaje hacia el oeste, llegamos a Catamarca, una provincia donde las montañas dominan el paisaje y la cultura. El imponente volcán Nevado Ojos del Salado, el volcán activo más alto del mundo, es el rey de estas tierras. Escalarlo es un desafío reservado solo para los más valientes, pero las vistas desde sus faldas son igual de impresionantes,
con paisajes que van desde desiertos hasta salares. Catamarca es también hogar de la famosa Cuesta del Portezuelo, una carretera serpenteante que ofrece vistas panorámicas que te dejan sin aliento. Desde aquí, puedes ver los valles de Catamarca, con sus pequeños pueblos y campos que se extienden hasta donde alcanza la vista. Este es un lugar que invita a la contemplación, donde cada curva del camino revela un nuevo paisaje que podría robarte el corazón. Pero Catamarca no es solo naturaleza. Sus fiestas religiosas, como la fiesta de la Virgen del Valle, son eventos que atraen a miles de personas de todo el país. La devoción y la fe de la gente son tan profundas que es imposible no sentirse conmovido. Aquí, la espiritualidad se vive de una manera única, en un entorno que parece tocar el cielo. La Rioja, tierra de vientos y contrastes. Finalmente, llegamos a La Rioja, una provincia que sorprende por sus contrastes y su clima árido, pero lleno de vida. El Parque Nacional Talampaya, con sus imponentes cañones de roca roja y su cielo despejado, es uno de los lugares más impresionantes del país. Este sitio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es famoso por sus formaciones geológicas y los restos fósiles que narran historias de millones de años. Caminar por Talampaya es como viajar al pasado, a una era donde los dinosaurios dominaban la Tierra. Las paredes de los cañones, que se elevan como gigantes de piedra, son un recordatorio del poder de la naturaleza. Aquí, es fácil sentirse pequeño frente a la inmensidad del tiempo y la Tierra. Y si te adentras un poco más, podrás conocer el Valle de la Luna, un paisaje lunar en plena tierra argentina, donde cada roca parece contar un secreto antiguo. La Rioja también es famosa por su viento sonda, un viento cálido y seco que desciende de las montañas, creando un clima único. Este viento ha moldeado no solo el paisaje, sino también la vida de las personas que habitan en esta región, adaptándose a sus caprichos y haciendo de la resistencia una virtud. Nuestro viaje por el norte argentino no estaría completo sin explorar Jujuy, una provincia que late con la energía de sus raíces ancestrales. Jujuy es un lugar donde el tiempo parece detenerse, y donde la historia, la naturaleza y la cultura se entrelazan para ofrecer una experiencia única e inolvidable. Este rincón del país es conocido por sus paisajes deslumbrantes y su profundo respeto por las tradiciones indígenas, que aún hoy se mantienen vivas.
Comencemos por la quebrada de Humahuaca, un valle de más de 150 kilómetros de longitud que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este paisaje, rodeado de montañas multicolores, cuenta una historia de más de 10.000 años de ocupación humana. Aquí, el Cerro de los Siete Colores se alza majestuoso en el pequeño pueblo de Purmamarca, como un arco iris petrificado que adorna la región. Sus capas de colores vibrantes, desde los tonos rojizos hasta los verdes y violetas, son un espectáculo natural que deja a todos sin palabras. Pero Jujuy no es solo naturaleza, es también cultura viva. En cada pueblo de la quebrada, las costumbres ancestrales se reflejan en las festividades, la música y la artesanía. La fiesta de la Pachamama, en agosto, es uno de los eventos más importantes, donde las comunidades agradecen a la Madre Tierra por su generosidad. Es un momento de conexión profunda, donde se realizan ofrendas en la tierra, y donde los visitantes son invitados a participar en una celebración que trasciende lo meramente religioso para convertirse en una verdadera experiencia espiritual. Finalmente, terminamos nuestro recorrido en las Salinas Grandes, un extenso desierto de sal que se extiende a lo largo de más de 12.000 hectáreas. Este lugar, ubicado en la frontera entre Jujuy y Salta, es una verdadera maravilla natural. Caminar sobre la superficie blanca y brillante, rodeado de un horizonte infinito, es una experiencia casi surrealista, como si estuvieras en otro planeta. El contraste entre el blanco de la sal y el cielo azul crea una postal única, que queda grabada en la memoria de todo aquel que lo visita. Hemos recorrido juntos algunos de los lugares más impactantes del norte argentino, desde los coloridos cerros de Salta hasta los cañones de La Rioja. Cada provincia, con su carácter único y sus paisajes inigualables, nos ha mostrado que el verdadero peligro de viajar aquí no está en los caminos sinuosos o las montañas imponentes, sino en el hecho de que podrías enamorarte perdidamente de cada rincón. Si este vídeo te ha inspirado a conocer más sobre el norte argentino, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle un me gusta y compartir tus pensamientos en los comentarios. Cuéntanos, ¿cuál de estos lugares te gustaría visitar primero? ¿Qué historia te ha cautivado más? Nos encantaría saber tu opinión y compartir más aventuras contigo. Hasta la próxima, y recuerda, el norte argentino te espera con los brazos abiertos.